生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 186 al 190. En el fragor de la batalla, Mark Taylor, conocido como Nigu Twin, se enfrentó a su enemigo, Camaleón. Permanecieron en medio del caos, mirándose fijamente con intensa determinación. Ambos sabían que solo uno ganaría. Acabemos con esto, declaró Mark, con una voz que resonaba con una determinación inquebrantable. El camaleón sonrió con malicia. Claro, acabemos con esto, dijo con seguridad, mientras comenzaba a transformarse. En un instante, Camaleón se transformó en la imponente figura de King Kong, cuya enorme complexión irradiaba poder puro y amenaza. Con gran velocidad, Mark se lanzó contra su oponente, cada movimiento calculado y preciso. La tensión era palpable mientras los dos adversarios se acercaban. El puño colosal de Camaleón se abalanzó hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Mark, pero la agilidad de este resultó inigualable. Con un elegante giro, esquivó el golpe atronador, escapando por poco del alcance de Camaleón. Cuando Mark vio su oportunidad, no dudó. Con rapidez, blandió su bastón, apuntando directamente a la mandíbula de Camaleón. El impacto resonó en el aire con un fuerte crujido. La fuerza del golpe de Mark fue tan poderosa que hizo que Camaleón se tambaleara en una dramática cámara lenta, su cuerpo saliendo disparado hacia atrás por el impacto. El grito de dolor de Camaleón resonó en el aire, un crudo recordatorio del brutal impacto del golpe de Mark. El eco retumbó con fuerza, rompiendo la intensidad de la batalla y subrayando la agonía que Camaleón sufría. Entonces Camaleón cayó aparatosamente, levantando polvo al impactar contra el suelo. Mark se mantuvo firme, sin apartar la vista de su enemigo. Parecía que el tiempo se había detenido y la tensión entre ellos se palpaba en el ambiente. Después, mientras Mark se acercaba al derrotado Camaleón, el villano luchaba por mantenerse en pie, respirando con dificultad y dolor. Aún así, incluso en su estado de debilidad, el espíritu de Camaleón ardía de desafío. Su voz, teñida de amargura, se dirigió a su victorioso adversario. Maldito seas. Habría ganado si no te hubiera subestimado. ¿Cómo ibas a usar una granada en la pelea? ¡Qué barbaridad! Espetó Camaleón, con un tono de frustración en la voz. La expresión de Mark permaneció impasible mientras contemplaba a su oponente derrotado. Bueno, acepta que has perdido. No seas un mal perdedor, respondió con frialdad, sin vacilar en su tono. Con un suspiro de resignación, Camaleón se dio a regañadientes. TSK, está bien, murmuró, con una sonrisa irónica en los labios. Me divertí. Mark entrecerró los ojos ante la actitud despreocupada de Camaleón. ¿Diversión? ¿Acaso matar gente sin piedad y sembrar el caos en la ciudad de Nueva York es tu idea de diversión? Preguntó con voz teñida de ira e incredulidad. La sonrisa de Camaleón se ensanchó, con un brillo maníaco en los ojos. Sí, me divierte. Oírles temerme, recordarme, venerarme, exclamó, con la voz teñida de éxtasis ante la idea. Mark negó con la cabeza con disgusto. Bueno, al final, no eres más que un villano patético que ansía la atención de todos, replicó, con palabras hirientes. La expresión de Camaleón se ensombreció, su ira aflorando a la superficie. ¿Qué dijiste? Gruñó, con la voz cargada de rabia. Mark sostuvo su mirada con firmeza, inquebrantable en su convicción. ¿Ves? Te enojaste porque tengo razón, repitió con tono firme y resuelto. La negación de Camaleón fue rápida y vehemente. Basta. No es cierto en absoluto. Solo quiero que me teman, que me veneren, que recuerden el nombre de Camaleón, el villano que marcará la historia, declaró con un tono desafiante. Negando con la cabeza, Mark se mantuvo firme en su valoración. No hace falta que lo niegues.
En el fondo, eres solo un hombre solitario que anhela la atención de todos, con miedo a desaparecer en este mundo sin que nadie te recuerde, afirmó con naturalidad, dando en el clavo. Las palabras de Mark impactaron profundamente a Chameleón, y no pudo negar la verdad que encierran. Apretó los dientes, sintiendo una mezcla de ira y derrota al darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había estado buscando atención porque se sentía solo. Mientras Camaleón asimilaba las palabras de Mark, una avalancha de recuerdos lo invadió. Recuerdos de una época en la que no era el villano conocido como Camaleón, sino simplemente un hombre llamado Dmitri Smerdyakov. Su mente viajó hacia su mejor amigo, Joekor, cuya muerte prematura había dejado un vacío en su corazón. Joekor, dime por qué. Los pensamientos de Camaleón resonaban en lo más profundo de su mente. ¿Por qué me siento tan patético ahora, al escuchar las palabras de Nigutuin? De verdad estoy solo, y es por eso que recurrí a todo esto. Mientras reflexionaba, los recuerdos de su amistad con Joekort se volvieron vívidos. Recordó las risas, la camaradería y la sensación de pertenencia que había sentido en presencia de Joe. Pero ahora, Joe se había ido, dejando tras de sí un alma destrozada, consumida por el dolor y la amargura. Sí, tal vez me sentía solo porque moriste, admitió Camaleón para sí mismo, la comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué tuviste que dejarme en este mundo lleno de dolor y sufrimiento? Ojalá hubiera muerto contigo entonces sí. En ese instante, Camaleón se enfrentó a la dolorosa verdad que lo había llevado a convertirse en villano. Comprendió que, bajo su apariencia de tipo duro, la pérdida de su mejor amigo, Joekor, lo había herido profundamente. Al reflexionar sobre sus acciones y motivaciones, entendió que su deseo de poder y reconocimiento provenía de una profunda soledad y tristeza. Esta revelación destrozó la fachada de fuerza e invulnerabilidad que había mantenido, dejando al descubierto a la persona vulnerable y herida que realmente era. Camaleón reconoció que su transformación en villano había sido un intento equivocado de llenar el vacío dejado por la muerte de Joe y de obtener la atención que tanto anhelaba. Canción espacial de Beach House lírica. Vuelva a su lugar, vuelva a su lugar. Tierna es la noche para un corazón roto. ¿Quién secará tus ojos? ¿Cuándo se desmorone? ¿Qué hace que este frágil mundo siga girando? ¿Alguna vez te has perdido? Lado de Peter. Mientras nos preparábamos para enfrentarnos a Doom, la tensión en el ambiente era palpable. Todos los miembros de los Cuatro Fantásticos, junto conmigo, nos preparamos para la batalla que se avecinaba. A pesar de las abrumadoras probabilidades en contra y el formidable poder de Doom, nuestra determinación permaneció inquebrantable. Red, siempre estratega, comenzó a detallar su plan. Muy bien, todos, esto es lo que vamos a hacer, dijo con voz firme y autoritaria. Johnny, necesito que crees una distracción. Mantén a Doom ocupado mientras Susan y Ben brindan apoyo. Spider-Man rojo, me ayudarás en la fase final. Asentí con la cabeza en señal de comprensión, listo para desempeñar mi papel. Johnny asintió, listo para entrar en acción. Lo tienes, Stretch, respondió, con las llamas centelleando de determinación. Susan y Ben intercambiaron una mirada cómplice antes de asentir con la cabeza. Te apoyamos, Red, dijo Susan con voz llena de firme determinación. La cosa se crujió los nudillos, con una sonrisa feroz en el rostro. Vamos a demostrarle a Doom de qué estamos hechos, declaró, con una determinación evidente. Con nuestros roles definidos y nuestro plan en marcha, no había vuelta atrás. Avanzamos con determinación, cada uno concentrado en su tarea respectiva, decididos a poner fin al reinado de terror de Doom. Mientras Johnny desataba una lluvia de llamas, atrayendo la atención de Doom, Susan creaba barreras protectoras para resguardarnos del ataque de ráfagas de energía. Mientras tanto, Ben se lanzaba de cabeza a la batalla, intercambiando golpes con Doom en una demostración de fuerza bruta y determinación. Mientras coordinábamos nuestro plan, me dirigí a Red con una pregunta. Red, ¿qué vamos a hacer exactamente? Pregunté, sintiéndome un poco inseguro. Red asintió, comprendiendo mi confusión.
Este es el plan, Spider-Man rojo, comenzó con tono decidido. Necesito que uses tus telarañas para atrapar a Dawn. Asentí con la cabeza, listo para poner en práctica mis habilidades. Entendido, confirmé. Reed continuó, detallando su estrategia. Mientras el resto del equipo mantiene ocupado a Dawn, aprovecharé la oportunidad para forcejear con él, usando mi elasticidad para inmovilizarlo. En ese momento, lanzarás tus telarañas para inmovilizarlo aún más, explicó, con la mirada fija mientras describía nuestro plan de ataque. ¿Pero no caerás tú también en la trampa? Expresé mi preocupación, temerosa de poner a Reed en peligro. Reed esbozó una sonrisa tranquilizadora, irradiando confianza. Ese es precisamente el plan. Mis manos, temporalmente atrapadas, me darán la ventaja necesaria para asestar un golpe decisivo que restrinja los movimientos de Dawn, aseguró, con una convicción inquebrantable mientras detallaba nuestra estrategia. La explicación de Reed tenía sentido, aunque no pude evitar sentirme un poco inquieto por los riesgos potenciales. Aún así, no había tiempo para dudas. Teníamos que actuar rápido si queríamos tener alguna posibilidad de detener a Dawn. Muy bien, hagámoslo, dije, preparándome mentalmente para el enfrentamiento que se avecinaba. Mientras tanto, mientras el trío formado por Susan, Johnny y Ben luchaba contra el Dr. Dawn, la intensidad del combate aumentaba. Susan usó sus campos de fuerza para proteger a Johnny y Ben de los implacables ataques de Dawn. «Maldita perra, debería haberte matado primero», le gritó Dawn a Susan, con la voz cargada de veneno. «Lo siento, pero soy una mujer de carácter fuerte», replicó Susan con una sonrisa desafiante. «¿Es así? Entonces muere», rugió Dawn, desatando una poderosa ráfaga de energía contra el trío. Susan gimió de dolor mientras reforzaba su escudo contra el ataque. «¡Ar! Hermana! ¡Hermana!», gritó Johnny alarmado al ver a su hermana forcejear. «No puedo aguantar mucho más», admitió Susan con la voz quebrada. Dawn se burló. «Mueran, los tres fantásticos». Justo en ese momento apareció Reed, quien, usando sus extremidades elásticas, forcejeó con Dawn y lo inmovilizó. A pesar de la inmensa fuerza de Dawn, la flexibilidad de Reed resultó ser una ventaja formidable, permitiéndole contener al villano al tiempo suficiente para que yo pudiera actuar. El ataque de Dawn flaqueó, lo que le dio al equipo un momento de respiro. «¡Tú!», exclamó Dawn, enfurecido. «Ahora, Spider-Man», gritó Reed, con la voz llena de urgencia. Asentí con la cabeza y, con un movimiento rápido de muñeca, lancé una ráfaga de telarañas que envolvió a Dawn en un capullo pegajoso que lo inmovilizó por completo. Dawn forcejeó contra sus ataduras, pero las manos atrapadas de Reed le impidieron liberarse. Con Dawn momentáneamente neutralizado, los cuatro fantásticos y yo nos preparamos para la siguiente fase de nuestro plan, decididos a poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Mientras tanto, Michael Wilson. Mientras el Dr. Octopus yacía inconsciente en el suelo, centré mi atención en Taskmaster y Kraven. Esta vez, terminaría definitivamente con esta pelea. No podía permitirme perder más tiempo. El Dr. Doom tramaba algo siniestro, y yo tenía que estar allí para detenerlo. «Hagámoslo, cabrón», dije, entrecerrando los ojos al mirar a Taskmaster. «Vamos, Kraven», ordenó Taskmaster, sacando otra flecha. Kraven se burló. «No me des órdenes». Se abalanzó sobre mí, con su cuchillo brillando amenazadoramente. Taskmaster lanzó una flecha directamente a mi cabeza, pero la esquivé con facilidad. La excesiva confianza de Kraven lo dejó vulnerable. Aprovechando la oportunidad, le propiné un potente puñetazo en la mandíbula, usando aproximadamente el 60% de mi fuerza. El impacto lo lanzó por los aires y cayó al suelo inconsciente. «Ar». Kraven gimió antes de sucumbir a la inconsciencia. «Mierda. Acaba de golpearlo», murmuró Taskmaster. «TSK, este maldito Kraven bajó la guardia». Con Kraven fuera de combate, centré toda mi atención en Taskmaster. «Aquí voy».
grité, lanzándome contra él. Taskmaster levantó las manos en señal de rendición. Me rindo, Spider-Man, dijo con una voz sorprendentemente tranquila. Disminuí la velocidad de mi acercamiento, pero no bajé la guardia. ¿Ah, sí? Respondí, desconfiando de su repentino cambio de actitud. A pesar de sus palabras, sabía que no podía confiar en él. Al acercarme, ignoré su súplica y le propiné un fuerte puñetazo en la cara, que le hizo estremecerse de dolor y caer de rodillas. Dije que me rindo, espetó Taskmaster entre dientes, sujetándose la cara. Sí, pero eres demasiado peligroso. Por eso tienes que dormir con tus camaradas, respondí con frialdad. Maldito loco, murmuró Taskmaster, mientras sus fuerzas flaqueaban. Lo siento, amigo, dije, dándole otro puñetazo en la cara. Esta vez, cayó al suelo definitivamente, inconsciente. Con los 3 villanos incapacitados, me tomé un respiro. La pelea había sido intensa, pero no había tiempo para descansar. El Dr. Doom seguía ahí fuera, y tenía que detenerlo antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. Mi sistema indicaba la ubicación de Doom. Su voz resonaba desde esa dirección, eso era lo que decía el sistema. Así que me giré hacia allí y me lancé con telarañas con determinación. Era hora de acabar con su plan de una vez por todas. Al llegar al lugar, lo que vi me dejó perplejo. Peter yacía inconsciente en el suelo, y los 4 fantásticos también estaban allí, aparentemente derrotados. ¿Qué demonios estaba pasando? El Dr. Doom estaba cerca, con aspecto de estar herido. Me vio y se burló. Tú también estás aquí. El legendario hombre araña. Lo miré con expresión seria, apretando los puños a mis costados. Maldito seas, ¿qué hiciste? Pequeña edad oscura, canción de MGMT. Oh, perdonando quién eres, por lo que puedes ganar. Solo ten en cuenta que si te escondes, no desaparece. Cuando te levantes de la cama, no te quedes varado. Horrorizada con cada piedra en el escenario, mi pequeña edad oscura. Cronología. 1969. Dmitri Smerdyakov, hijo ilegítimo del patriarca de la familia Kravinov rusa y sirviente, sufrió una infancia marcada por la crueldad y el rechazo. Tanto su padre como su hermanastro Sergei, el heredero legítimo, lo trataron con desprecio y brutalidad, haciéndolo sentir como un niño no deseado y desafortunado. El desdén de su padre hacia él era evidente en cada interacción, pues veía a Dmitri como un recordatorio de sus propias indiscreciones y defectos. La presencia de Dmitri le recordaba constantemente un error que deseaba poder borrar. Sergei, impulsado por su condición de hijo predilecto, veía a Dmitri no como un hermano al que querer, sino como una presa que cazar. Disfrutaba de la dinámica de poder que lo favorecía sobre su hermano ilegítimo, deleitándose con la oportunidad de ejercer control y dominio sobre Dmitri. Cuando el gran duque Nikolai Kravinov entró en la habitación donde se encontraban sus 2 hijos, Dmitri y Sergei, ambos de 13 años, al ver a Dmitri, su expresión se ensombreció, observándolo con desdén y desprecio. TSK, murmuró entre dientes, con un tono cargado de desdén, mientras miraba a Dmitri como si no fuera más que una simple molestia. Dirigiendo su atención a Sergei, el heredero legítimo e hijo predilecto, el gran duque Nikolai se dirigió a él con afecto, en contraste con el trato que le había dado a Dmitri. Hijo mío, vámonos, dijo con su marcado acento ruso, con un tono cariñoso hacia Sergei. Sergei, disfrutando de su posición privilegiada, le dedicó una sonrisa burlona a Dmitri, con los ojos brillando de malicia. Hasta luego, hermano, dijo con una sonrisa siniestra, deleitándose con la dinámica de poder que lo favorecía sobre Dmitri. Cuando el gran duque Nikolai y Sergei salieron de la habitación, dejando atrás a Dmitri, una oleada de alivio lo invadió momentáneamente, agradecido por el respiro temporal de su crueldad. Solo en la habitación, la fachada de estoicismo de Dmitri se derrumbó y sucumbió a las lágrimas, con el corazón apesadumbrado por el desprecio de su padre y la crueldad de su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Qué he hecho en mi vida pasada para merecer este tormento? Exclamó, con la voz llena de angustia y desesperación mientras lidiaba con las injusticias que había sufrido.
Impulsado por un deseo desesperado de escapar de su sufrimiento, Dmitri corrió hacia la azotea de la gran casa familiar. Sentía una opresión insoportable en el pecho, sumido en la desesperación, y la idea de poner fin a su dolor era el único atisbo de alivio en su tormento. Al llegar a la azotea, jadeando con dificultad, con la respiración entrecortada, Dmitri se detuvo un instante, escudriñando la inmensidad del cielo. Parecía tan pacífico, tan infinito, un marcado contraste con la agitación que bullía en su alma atribulada. ¡Qué cielo tan maravilloso!, susurró para sí mismo, con la voz teñida de una mezcla de amargura y resignación. ¡Y qué día tan maravilloso para acabar con este sufrimiento! Las lágrimas brotaron de los ojos de Dmitri, brillando bajo la luz del sol mientras resbalaban por sus mejillas. Sus lágrimas revelaban su profundo dolor. En ese fugaz instante de reflexión, el peso de su existencia lo abrumó, debatiéndose entre vivir o poner fin a su sufrimiento. Mientras permanecía allí, absorto en sus pensamientos, Dmitri no se percató de que alguien más se había unido a él en el tejado hasta que éste habló. «Oye. Estoy intentando dormir aquí y lo primero que veo es a alguien intentando morir», dijo un chico estadounidense de pelo rubio despeinado y penetrantes ojos azules. Sobresaltado por la intrusión en sus oscuros pensamientos, Dmitri se giró hacia la voz y preguntó a la defensiva. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?» El chico estadounidense puso los ojos en blanco ante la reacción de Dmitri antes de responder sarcásticamente. «¿No ves que estoy durmiendo aquí? ¿Qué esperas que haga? ¿Que me masturbe?» Frustrado por aquel desconocido que parecía empeñado en provocarle más ira en lugar de compasión o comprensión por su situación, Dmitri suspiró profundamente, exasperado por otra persona que no lo tomaba en serio. «Eso no es lo que pregunto», dijo con firmeza. «Solo quiero saber por qué estás aquí. Podrías ser un ladrón o algo así». El chico estadounidense, sin inmutarse por el enfado de Dmitri, respondió con naturalidad. «Tranquilo, tío, que nunca ha estado con una chica». Dmitri exclamó. «¿Tú?» Con un sentimiento de frustración. Ignorando las palabras de Dmitri, el chico estadounidense persistió, con evidente curiosidad. Continuó diciendo. «De todos modos, ¿de verdad estás intentando morir?» La actitud de Dmitri cambió, su expresión se tornó severa y sus ojos se aguzaron con determinación. «No te lo diré», declaró con firmeza, con un tono desafiante. «Bueno, yo también pensaba en morirme por aquel entonces», reveló el chico estadounidense, con la voz cargada de la experiencia compartida. Dmitri, sorprendido por la inesperada confesión, solo pudo articular un desconcertado «¿qué?». El chico estadounidense continuó, con tono sombrío pero resuelto. Pensaba en morirme en aquel entonces, pero luego me di cuenta. ¿Por qué debería morir? ¿Por culpa de esos cabrones? Si yo muriera, ellos serían los ganadores. Por eso intento vivir, para asegurarme de no ser el perdedor y de que ellos no sean los ganadores». Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras hablaba, mostrando su solidaridad con Dmitri. Entonces Dmitri, con la mente inundada de recuerdos de la crueldad de su padre y su hermanastro, sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Yo solo quiero acabar con esto de una vez por todas», balbuceó, con el dolor crudo y palpable. «Ya no quiero vivir en este mundo maldito». Compadeciéndose de la angustia de Dmitri, el chico estadounidense le ofreció una respuesta tranquilizadora pero firme. «Oye, no seas un bebé». Dmitri, desconcertado por el comentario inesperado, protestó. «¿Qué? No sabes por lo que he pasado». La mirada del chico estadounidense se perdió en la distancia, y un tono de determinación se reflejó en su voz. «Puede que yo no conozca tu dolor, pero tú tampoco conoces el mío», comentó, volviéndose hacia Dmitri. Entonces, con una sabiduría que parecía más allá de su edad, ofreció una profunda reflexión. «Si sientes que tu historia va a ser una porquería, reescríbela. Sé el protagonista y sé la estrella de tu propio destino. Moldea tu narrativa para que se ajuste a tus deseos y tal vez». Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Dmitri con sincera firmeza, «encontrarás la felicidad».
Dmitri, profundamente conmovido por esas palabras, experimentó algo completamente nuevo. Una sensación de pertenencia, una calidez que no había sentido desde la infancia. Armándose de valor, Dmitri preguntó: ¿Cómo te llamas? El chico estadounidense, con una sonrisa que parecía irradiar calidez, respondió: yo. Señalándose a sí mismo, dijo: soy Joe Cord. Dmitri se presentó, con una leve sonrisa en los labios. Ese día marcó el inicio de un vínculo profundo entre Dmitri y Joe, que floreció en una amistad que unió a la familia más cercana de Dmitri con su mejor amigo. Cronología. 1984. Habían transcurrido 15 años, y Dmitri se había labrado un camino hacia el éxito como un destacado hombre de negocios, con Joe Cord a su lado como su socio de confianza. Tras examinar detenidamente los registros y documentos, Joe Cord comentó: parece que alguien está deseoso de desafiar nuestro negocio. Dmitri soltó una risita confiada. Que lo intenten. No tendrán ninguna posibilidad contra nosotros, especialmente cuando estamos juntos. La sonrisa de Joe Cord reflejaba la seguridad de Dmitri. Claro que sí, compañero. Su determinación compartida fortaleció su vínculo, preparándolos para afrontar cualquier obstáculo que se les presentara. Mientras tanto, en otro lugar, el gran duque Nikolai Kravinov y la gran duquesa Anna Makarova Kravinov mantuvieron una tensa conversación. Anna expresó su preocupación diciendo: tu hijo ilegítimo está montando un negocio y parece que está ganando impulso. Nuestro propio negocio podría verse amenazado pronto. Nikolai la tranquilizó diciéndole: no temas, querida. Ya he enviado a mis hombres para que se encarguen de la situación. Dmitri estará a salvo, te lo aseguro. Mientras Dmitri y Joe conducían a casa, un disparo repentino rompió la calma de la noche, provocando que su coche diera una sacudida y se detuviera bruscamente. Joe, sentado en el asiento del conductor, exclamó: ¿qué fue eso? Dmitri, igualmente alarmado, respondió: no lo sé. Joe, decidido, dijo: déjame echar un vistazo. Dmitri protestó: ¿estás loco? Oí un disparo, y puede que también te disparen a ti. Joe, decidido, respondió: si no salgo de aquí, vamos a morir los dos. Dmitri tragó saliva, con la voz teñida de miedo. Iré contigo, dijo, sin querer separarse de su amigo. Joe asintió y, con una mirada de determinación compartida, abrieron con cautela las puertas del coche para evaluar la situación. Observaron a su alrededor, tensos y alerta. Joe se percató rápidamente de que les habían disparado a los neumáticos. Mierda, nos han pinchado las ruedas. No podemos conducir, murmuró Joe, con la frustración reflejada en sus palabras. De repente, 5 hombres enmascarados emergieron de las sombras, sus oscuras figuras se cernían ominosamente en la penumbra. Joe, alarmado y tratando de ocultar su miedo, preguntó: ¿quién eres? Dmitri, con la mirada fija en las figuras enmascaradas, repitió: ¿quién es? Uno de los hombres enmascarados dio un paso al frente, con voz fría e indiferente. Sin ánimo de ofender, Dmitri, pero alguien nos ordenó matarte. Sin previo aviso, el hombre enmascarado levantó su arma y disparó contra Dmitri. En un instante, el instinto de Joe se apoderó de él. Se interpuso entre Dmitri y la bala, recibiendo esta en la espalda. No puedo dejar que mueras, exclamó Joe con la voz quebrada por el dolor. Joe se desplomó al suelo y Dmitri, en estado de shock, gritó: ¿Qué? No, no, no. Joe. Mientras se arrodillaba junto a su amigo caído, acunando el cuerpo herido de Joe en sus brazos. Joe, aferrándose a la vida a duras penas, susurró: tienes que vivir, Dmitri. Tienes que vivir. Dmitri, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicó: no me dejes, Joe. Eres la única familia que tengo. Por favor, no me dejes. Su voz se quebró, cada palabra una súplica desesperada. Joe, con una leve sonrisa tranquilizadora, logró decir: no te preocupes, te estaré cuidando.
tocó suavemente el rostro de Dmitri, con la mano temblorosa. Siento no poder estar más contigo, añadió, con la voz cada vez más débil. Con un último suspiro, Joe cerró los ojos y sucumbió a sus heridas. Dmitri, acunando el cuerpo sin vida de su amigo, sintió un profundo y doloroso vacío que lo invadió. No, Joe, por favor, no me dejes, sollozó, con lágrimas corriendo por su rostro. La única familia que había conocido se había ido, dejándolo solo en un mundo que siempre había sido cruel. Entonces Dmitri gritó con angustia. ¡No! Su grito resonó en la noche silenciosa, lleno de dolor y pérdida profundos. El hombre enmascarado, aparentemente impasible ante la emotiva escena, dijo: «Lo siento, señor Dmitri», y apuntó con su arma a Dmitri. El frío metal del cañón brilló en la penumbra, un crudo recordatorio del peligro inminente. Dmitri, que aún sostenía el cuerpo sin vida de Joe, alzó la vista hacia el hombre enmascarado, con los ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. El mundo pareció ralentizarse mientras asimilaba la pérdida de su único amigo y la inminente amenaza a su propia vida. Dmitri miró al hombre enmascarado y le preguntó: «¿Quién te dio esa orden?». Los tres hombres enmascarados se miraron entre sí, con incertidumbre. El que apuntaba con la pistola a la cabeza de Dmitri finalmente habló. «Bueno, ya que vas a morir de todos modos, mejor te lo digo, fue tu padre, el gran duque Nikolai Kravinov». Los ojos de Dmitri se abrieron de par en par, sorprendido. «¿Pero cómo? Ya corté toda relación con él». El hombre enmascarado se encogió de hombros. «Ni idea. Solo me pagan. Y ahora, es hora de que mueras». Dmitri observó conmocionado cómo se desarrollaban los acontecimientos. Su mejor amigo, la única familia que había conocido, estaba muerto. La revelación de que su propio padre había ordenado su asesinato lo dejó aturdido, incapaz de asimilar la magnitud de su pérdida y traición. Permaneció allí, paralizado por el dolor y la incredulidad, mientras el hombre enmascarado le apuntaba con la pistola a la cabeza. Justo cuando el hombre enmascarado estaba a punto de apretar el gatillo, sus compañeros cayeron uno a uno, sus cuerpos desplomándose sin vida al suelo. El hombre enmascarado, ahora solo y aterrorizado, gritó: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué están muertos mis compañeros?». Una figura emergió de las sombras, con una presencia imponente y ominosa. «¿Quién eres?», tartamudeó el hombre enmascarado. La misteriosa figura dio un paso al frente, revelándose. «Soy el Dr. Doom», declaró con un tono frío y amenazador. En un instante, acabó con el último asesino. Dmitri, aún en estado de shock, observó cómo el Dr. Doom se acercaba. El peso de la muerte de su mejor amigo y la traición de su padre lo abrumaban, dejándolo completamente destrozado. El Dr. Doom miró a Dmitri con una sonrisa calculadora. «¿Quieres venganza?», preguntó. Dmitri, con los ojos llenos de un vacío profundo, respondió: «¿Puedes concederlo?». El Dr. Doom asintió. «Puedo». Metió la mano en el bolsillo y le entregó un dispositivo a Dmitri. «Toma esto». Dmitri miró el dispositivo que tenía en la mano, con una mezcla de confusión y desesperación en los ojos. «¿Qué es esto?». «Es un dispositivo que cambia de forma», explicó el Dr. Doom. «Puede transformarte en cualquier cosa. Animales, humanos, cualquier cosa excepto objetos». La mente de Dmitri iba a 1000 por hora. «¿Por qué? ¿Por qué me das esto?». La expresión del Dr. Doom se suavizó ligeramente. «Me recuerdas a mí mismo cuando perdí algo preciado. Mi esposa murió por mi culpa». Dmitri apretó el dispositivo con fuerza. «Ya no me importa. Me da igual si es un truco o no. Solo quiero mi venganza». Miró fijamente a los ojos del Dr. Doom. «Dijiste que esto puede transformarme en cualquier cosa, ¿verdad? Excepto en objetos». El Dr. Doom asintió. «Sí». La determinación de Dmitri se endureció. «Bien. Eso es todo lo que necesitaba oír». 2 semanas después, el gran duque Nikolai Kravinov y la gran duquesa Anna Makarova Kravinov estaban de muy buen humor tras recibir la noticia de la muerte de Dmitri y el colapso de su negocio.
Satisfechos y confiados, se sentían seguros de su posición. En su dormitorio, intercambiaron miradas afectuosas, dispuestos a disfrutar de un momento de intimidad. Nikolai, ansioso y sin preocupaciones, se desnudó rápidamente. ¿Lista, querida?, preguntó, con la voz llena de expectación. Ana, igualmente dispuesta, comenzó a quitarse la ropa. Estoy lista, respondió con una sonrisa seductora. Sin que ellos lo supieran, un ratón se escabulló tras ellos. En un instante, se transformó en una figura humana. Una figura misteriosa. En silencio, sacó un arco de su capa y lo apuntó hacia la pareja. Nikolai, al percibir el movimiento, se giró y jadeó sorprendido. ¿Quién eres?, Ana gritó, pero antes de que pudieran reaccionar, la misteriosa figura lanzó 2 flechas, ambas con una potente sustancia somnífera. Las flechas alcanzaron a Nikolai y a Ana, dejándolos inconscientes. Cuando Nikolai despertó, se encontró atado en un sótano con poca luz. Le dolía mucho la cabeza y le costaba concentrarse. Ana estaba a su lado, aún dormida. Ana susurró, pero no hubo respuesta. Tiró de sus ataduras, pero éstas se mantuvieron firmes. La misteriosa figura soltó una risita cuando Nikolai recuperó la conciencia. Ah, ya estás despierto, comentó con un tono divertido. Nikolai, desconcertado, preguntó: ¿Quién eres? Con una sonrisa burlona, la figura respondió: Bueno, supongo que mi máscara interfiere en el reencuentro, y se la quitó rápidamente. Los ojos de Nikolai se abrieron de par en par al reconocerlo. Dmitri. La sonrisa burlona de Dmitri permaneció. Sí, padre, aunque no puedo decir que me sienta cómodo llamándote así después de lo que has hecho. La mirada de Nikolai se dirigió rápidamente a su esposa, que seguía inconsciente. ¿Qué le has hecho?, preguntó con voz teñida de preocupación. Dmitri comentó con indiferencia. Ah, ella, le acabo de dar otra dosis de sedante para dormir. Fue la primera en despertarse, ya sabes lo molesta que puede ser, así que decidí dejarla descansar un poco más. Volviendo su atención a Nikolai, la actitud de Dmitri se endureció. De todos modos, ¿por qué lo hiciste? Nikolai fingió inocencia. ¿Hacer qué? Dmitri se burló. No te hagas el tonto. Sé que les ordenaste a esos hombres que me mataran. Nikolai dudó un momento y luego admitió. Solo quería que mi familia volviera a estar junta. Dmitri soltó una risa amarga. Así que no soy de tu familia, ¿eh? Las palabras de Nikolai cortan como cuchillos. No lo eres. Eres solo un error que cometí después de follarme a tu madre, esa zorra. La expresión de Dmitri se ensombreció, apretó los puños. Cállate la puta boca. Acortando la distancia entre ellos, Dmitri miró fijamente a Nikolai, apretando con fuerza el rostro de su padre. Con una sonrisa retorcida, murmuró. Ya está decidido. Pagarás por lo que me has hecho. Los desesperados ruegos de Nikolai llenaban el sótano tenuemente iluminado, su voz temblaba de miedo y dolor. No, por favor, perdóname, perdóname. La expresión de Dmitri permaneció impasible, sus ojos desprovistos de calidez o compasión. ¿Perdón? No, no hay perdón. Después de que lo mataste, ese día me lo arrebataste todo, replicó con amargura. Con un movimiento rápido, agarró su cuchillo, cuyo filo afilado reflejó la tenue luz de la habitación. Con una precisión escalofriante, cortó el dedo de Nikolai. El grito de dolor de Nikolai resonó en la habitación mientras la sangre goteaba de su mano mutilada. Nikolai gritó de dolor, su voz resonando con fuerza en el sótano. ¡Ah! Exclamó, la intensa agonía evidente en su expresión y voz, resonando en las paredes húmedas. Dmitri no se detuvo a pesar de los gritos de Nikolai. Siguió cortando, cada corte profundo y deliberado, llenando el aire con el olor a sangre y una sensación de desesperanza. Dmitri agarró una plancha al rojo vivo, cuya superficie llameante brillaba con intensidad. La presionó contra la piel temblorosa de Nikolai. El olor a carne quemada llenó la habitación, mezclándose con los fuertes gritos de dolor de Nikolai. Cada grito evidenciaba el profundo sufrimiento que padecía.
Mientras los minutos transcurrían como una pesadilla interminable, las fuerzas de Nikolai comenzaron a flaquear y su cuerpo se consumía por un dolor insoportable. Por favor, no me mates, por favor, hijo, por favor, Dmitri, suplicó, con la voz apenas audible en medio de la abrumadora agonía. La risa de Dmitri atravesó el aire como un cuchillo, fría y desprovista de remordimiento. Hijo. Que te jodan. Escupió, sus palabras rebosantes de veneno y odio. Con un último y decisivo movimiento, Dmitri sostuvo la mirada de Nikolai, con los ojos ardiendo con una intensidad que le heló la sangre. Por cierto, ya no soy Dmitri. Soy Camaleón, declaró, con una voz teñida de una gélida determinación. Con un rápido movimiento de muñeca, acabó con el sufrimiento de Nikolai. La hoja le cortó la garganta con un sonido repugnante. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Dmitri, pero las contuvo, con una expresión de fría indiferencia. Había abandonado su humanidad, abrazado la oscuridad que ahora lo consumía. Era Camaleón. Dejando atrás el cadáver de Nikolai, Dmitri se volvió hacia la gran duquesa Anna Makarova-Kravinov. Ella permanecía inconsciente, sumida en un profundo sueño por los efectos de las drogas. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Dmitri mientras se acercaba a ella, con voz baja y amenazante. Cuando despiertes y te des cuenta de que tu marido ha muerto, perderás la cabeza, susurró con voz sombría. Con esas palabras escalofriantes, dejó a Ana a merced de su inevitable despertar, sabiendo que se vería inmersa en una pesadilla en la que enloquecería. Mientras tanto, Sergei Kravinov. Tras la muerte de su padre y la locura de su madre, Sergei Nikolayevich Kravinov se sintió finalmente libre de las exigencias familiares. Nunca se habían preocupado realmente por él. Solo era un símbolo para mantener su estatus. Libre de su influencia, Sergei abrazó su verdadera naturaleza y juró convertirse en el cazador que siempre había anhelado ser. Así nació el legendario Kraven que conocemos hoy, impulsado por el deseo de demostrar su valía y forjar su propio camino en el mundo. En el fragor de la batalla contra el Dr. Doom, Peter y los Cuatro Fantásticos lucharon con todas sus fuerzas. Gracias al ingenioso plan de Red, Doom quedó atrapado momentáneamente, lo que les dio la oportunidad de contraatacar con toda su potencia. Sus ataques fueron implacables, cada golpe impulsado por su inquebrantable determinación de detener finalmente la devastadora furia de Doom. Hagámoslo. La voz de Peter resonó con determinación mientras lideraba la carga, con los ojos entrecerrados con feroz resolución. Los Cuatro Fantásticos asintieron al unísono, su determinación igualando la de Peter. Con un propósito común, se lanzaron hacia Doom, listos para enfrentarlo de frente. Peter lanzó un potente puñetazo al capullo donde Doom estaba atrapado, impactando con un fuerte golpe. Doom gimió de dolor, y su lucha se intensificó dentro de la pegajosa telaraña. La cosa hizo lo mismo, estrellando su enorme puño contra el capullo con fuerza bruta. Cada golpe acercaba a Doom a la derrota, y sus gritos de dolor resonaban en el campo de batalla. Pero justo cuando la victoria parecía estar al alcance, Doom desató una devastadora onda expansiva que pilló a Peter y a los demás desprevenidos. Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Peter mientras apretaba los dientes, luchando por mantenerse en pie. ¡Ar! Gritó Peter, con la visión borrosa por la intensidad del ataque. Susan, Johnny y la cosa se vieron afectados de manera similar, y sus gritos de dolor resonaron en medio del caos de la batalla. Doom permanecía de pie entre los escombros de su ataque, herido pero desafiante. Su risa llenaba el aire, un cruel recordatorio de su poder. Doom se burló con desprecio, su voz llena de desdén. ¿Creíste que podías desafiarme? ¡Ja! Ahora estás pagando las consecuencias. Sus palabras resumaban arrogancia mientras se mofaba de sus adversarios por atreverse a desafiarlo. Mientras Peter y los demás yacían maltrechos y derrotados, una presencia repentina llenó el aire. La mirada de Doom se desvió, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlos. «Tú», exclamó Doom, con la voz cargada de desdén. El legendario Spider-Man, símbolo de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad, se mantuvo firme ante el Dr. Doom.
con espíritu decidido, se enfrentó directamente al tirano, dispuesto a poner fin a su furia. El rostro de Doom se contrajo en un gesto de enfado al enfrentarse a su oponente más formidable hasta la fecha. Había llegado el momento de su enfrentamiento definitivo, una lucha que decidiría el destino de toda la ciudad y de todos sus habitantes. Mientras la tensión se palpaba en el ambiente, el legendario Spider-Man se preparaba para enfrentarse al Dr. Doom en una batalla que pondría a prueba su fuerza, coraje y determinación como nunca antes. Chris Side. Chris Hilton y Maxwell Dillon se encontraban frente a frente en la oficina de Hilton Company, con el peso de su reciente conflicto flotando en el ambiente. Mientras se reconciliaban, Lovejoy observaba desde la distancia, presenciando el intercambio con una mezcla de alivio y preocupación. Maxwell habló primero, con la voz teñida de remordimiento. Lo siento por lo que hice, señor. Casi lo mato. Chris negó con la cabeza, con una expresión sombría en el rostro. No, Max, fue culpa mía. Si tan solo hubiera detenido a mi hija, las cosas no habrían llegado a este extremo. La mirada de Maxwell se suavizó con comprensión. Señor, sé que no es culpa suya. Creo que ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Maxwell se puso de pie y miró a Chris con determinación. Si yo estuviera en su lugar, creo que habría hecho lo mismo. Salvar la empresa y salvarte a ti. Chris sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos al oír las palabras de Maxwell. Max, tú, su voz se quebró por la emoción. Maxwell sonrió, intentando aligerar el ambiente. No llore, señor. Me está haciendo llorar a mí también. Pero entonces, una sensación de urgencia invadió a Maxwell al recordar su misión. Miró a Chris con renovada determinación. Así es, señor. Tengo algo importante que hacer. Chris, desconcertado, preguntó. ¿Qué pasa, Max? La expresión de Maxwell se tornó seria. Tengo que detener el sol orbital. Chris frunció el ceño confundido. ¿El sol orbital? Pero Maxwell no tuvo tiempo de dar más explicaciones. No tengo tiempo para explicar los detalles, señor. Pero una cosa sí puedo decir. Ese poder es aterrador. Tengo que irme ahora. Dicho esto, Maxwell se dio la vuelta para marcharse, ignorando las súplicas de Chris para que esperara. Max, espérame. Le gritó Chris, con la desesperación asomando en su voz. Maxwell, decidido a afrontar el peligro solo y proteger a Chris de cualquier daño adicional, no dudó. Le lanzó una última mirada a Chris, con los ojos llenos de gratitud. Gracias, señor, expresó Maxwell con sinceridad, y el peso de sus palabras transmitía la profundidad de su agradecimiento, interrumpido por el crepitar de la electricidad. Por tratarme como a su propio hijo. Con una última descarga eléctrica, Maxwell se dio la vuelta, con su determinación inquebrantable, mientras se dirigía hacia la inminente amenaza del sol orbital, dejando atrás a Chris con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Mientras tanto, Michael Wilson. Al llegar al lugar, lo que vi me dejó perplejo. Peter yacía inconsciente en el suelo, y los cuatro fantásticos parecían haber caído todos, cada uno con aspecto derrotado. ¿Qué demonios estaba pasando? El Dr. Doom estaba cerca, su postura irradiaba arrogancia a pesar de sus evidentes heridas. Tú también has venido a presenciar la caída de tus camaradas, el legendario Spider-Man. Se burló. Sostuve su mirada con expresión endurecida, apretando los puños a mis costados. ¿Qué has hecho? Exigí, con voz baja y furiosa, contenida. El Dr. Doom sonrió con sorna, reflejando en su semblante un retorcido sentido de triunfo. Bueno, estos necios se atrevieron a desafiar mi fuerza, sin darse cuenta de que soy la encarnación del poder, alardeó, con un tono cargado de desdén. Sonreí con sorna y dije, «Ah, ¿sí? Pero veo que estás herido por la pelea con ellos». El Dr. Doom rió, con una risa oscura y resonante. «No te preocupes», dijo, con una voz llena de confianza malévola. «Con el poder del sol Orbit fluyendo por mis venas, sigo siendo más fuerte que tú». «Ah, ¿sí?», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Entonces hagámoslo».
Sin dudarlo, me lancé hacia el Dr. Doom. Él alzó las manos, invocando el poder del sol orbital. El suelo a nuestro alrededor crepitó con electricidad cuando golpeó el suelo con las manos, enviando una oleada de energía hacia mí. Un dolor intenso recorrió mi cuerpo al recibir la descarga eléctrica, haciéndome apretar los dientes. ¡Ah! Grité, decidida a no dejar que el dolor me detuviera. «Toma esto», grité, apuntando mi telaraña a sus ojos. El Dr. Doom retrocedió tambaleándose, gritando: «¡Ah! ¡Miserable!». Aprovechando el momento, le lancé un puñetazo a la cara. Pero antes de que mi puño pudiera conectar, Doom desató una onda expansiva que me lanzó hacia atrás. ¡Ah! Grité al estrellarme contra el suelo. No pensé que este cabrón tuviera ondas expansivas, pensé, haciendo una mueca por el impacto. El Dr. Doom me miró con una sonrisa burlona. «Te lo dije, no puedes vencerme». «Tal vez», dije, poniéndome de pie lentamente, «pero una cosa que sé es que puedo patearte el trasero». De repente, una oleada de energía me recorrió el cuerpo. Potenciador al borde de la muerte. Cuando estás al borde de la muerte, tu fuerza aumenta a 10, lo que te otorga un último impulso de poder para potencialmente cambiar el rumbo de la batalla. Con renovado vigor, me lancé hacia Doom, sintiéndome más fuerte que nunca. «Toma esto», rugí, apuntando con mi puño hacia él con una fuerza imparable. Doom lanzó una ráfaga de energía hacia mí, pero la esquivé con una agilidad recién adquirida. El aumento de fuerza hizo que mis movimientos fueran más rápidos y precisos. Mi puño impactó contra su pecho, y el golpe fue tremendo. Doom salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con una fuerza que sacudió la zona a nuestro alrededor. La expresión de confianza que antes lucía Doom se transformó en sorpresa e incredulidad. Se puso de pie con dificultad, mirándome con una mezcla de rabia y confusión. «¿Cómo?», comenzó, pero no le di tiempo a terminar. Impulsada por la sensación de estar al borde de la muerte, intensifiqué el ataque. «Me subestimaste», dije con voz firme y decidida. Me moví a la velocidad del rayo, acortando la distancia entre nosotros antes de que pudiera reaccionar. Doom alzó las manos, invocando otra oleada de energía eléctrica. «No me derrotarás», rugió, desatando la explosión. Pero esta vez, estaba preparada. Salté por los aires, girando mi cuerpo para evitar el suelo electrificado. Usando mi telaraña, me balanceé a su alrededor, disparándole una telaraña al brazo para desviar su puntería. Mientras luchaba por liberarse, aterricé detrás de él y le propiné una potente patada en la espalda, enviándolo de bruces hacia adelante. Cayó al suelo con fuerza, pero rápidamente intentó recuperar el equilibrio. No podía bajar la guardia. Me abalancé sobre él, usando mi fuerza sobrehumana para agarrarlo por el cuello y levantarlo del suelo. «Esto se acaba ahora, Doom», gruñí, preparando el puño para un último y decisivo golpe. Pero de repente, el efecto secundario del modo berserker me pasó factura. Un dolor intenso recorrió mi cuerpo y caí de rodillas. «¡Ah!», grité entre dientes, con la vista borrosa. El Dr. Doom vio su oportunidad y me lanzó un ataque. «¡Muere!», gritó, desatando su ataque de energía. Justo antes de la explosión, sentí un tirón repentino. Una telaraña pegajosa adherida a mi espalda me apartó del peligro. Me di cuenta de que había sido Peter quien me había salvado. «¡Spider-Man rojo!», grité, con la voz quebrada por el dolor. Peter me miró con preocupación. «Lo siento, capitán. Me noquearon». «No pasa nada», respondí, haciendo una mueca. «A mí también me dieron una paliza». Peter soltó una risita a pesar de la situación. «Supongo que los dos acabamos bastante maltrechos, ¿eh?». «Sí», logré decir, con una leve sonrisa en los labios. La expresión de Peter se tornó seria. «Capitán, use su poción curativa mientras lo distraigo». Asentí. «De acuerdo». Accedí a mi inventario, donde guardaba mis pociones de salud. «Sistema, dame 6 pociones de salud», ordené mentalmente. El sistema respondió rápidamente.
Afirmativo, anfitrión, iniciando 6 pociones de salud. Din. Revisé mi inventario y vi que solo me quedaban 10 pociones. Mierda, murmuré entre dientes. De repente, las 6 pociones aparecieron en el aire. Tomé una y me la bebí rápidamente. Al hacer efecto, sentí que mis heridas sanaban y el dolor disminuía casi al instante. Eché un vistazo a las 5 pociones restantes. Estas serían para Peter y los 4 fantásticos, que también estaban heridos. No podía permitirme perder más tiempo. Levanté la vista y vi a Peter luchando contra el Dr. Doom, haciendo todo lo posible por distraerlo. Con fuerzas renovadas, supe que pronto debía unirme a la batalla. Red, aguanta. Grité mientras me ponía de pie, sintiendo que mis fuerzas habían regresado por completo. Doom era poderoso, pero juntos teníamos una oportunidad. Me acerqué rápidamente a los miembros heridos de los 4 fantásticos y les entregué las pociones. Toma, bebe esto. Esto te curará, le dije a Red Richards, el hombre más inteligente del mundo. Red estaba demasiado herido para moverse, así que con cuidado le ayudé a beber la poción. Al hacer efecto, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de brujería? Preguntó asombrado. No tengo tiempo para explicaciones, respondí con urgencia. Toma, cógelas. Le entregué las 3 pociones de salud restantes. Dáselas a tus compañeros. Red asintió, comprendiendo la situación de inmediato. Entendido, dijo, tomando las pociones. Como era de esperar del hombre más inteligente del mundo, Red manejó la situación con rapidez y eficacia. Una vez resuelto eso, volví a centrar mi atención en Peter. Tenía que darle una poción curativa para sanar sus heridas. Corrí hacia Peter, que seguía enfrascado en una feroz batalla con el Dr. Doom. Red. Grité, llamando su atención. Me miró brevemente y sus ojos se abrieron de par en par al ver la poción en mi mano. Peter asintió y esquivó otro ataque del Dr. Doom, creando una breve oportunidad. Le lancé la poción curativa. Atrapa. Grité. Peter atrapó la poción en el aire, la descorchó rápidamente y se la bebió de un trago. Casi al instante, sus heridas comenzaron a sanar y sus movimientos se volvieron más fluidos y precisos. Gracias, capitán. Gritó Peter, con renovada energía en la voz. Con los 4 fantásticos recuperándose y Peter de nuevo en plena forma, sabía que teníamos una oportunidad. Me uní a Peter, listos para enfrentarnos juntos al Dr. Doom. El Dr. Doom nos miró fijamente, con los ojos ardiendo de ira. ¿Qué demonios hiciste, Spider-Man? Gruñó. Sonreí con sorna y respondí. Ni idea, pregúntale a tu madre. El rostro del Dr. Doom se retorció de furia. Que te jodan. ¿Crees que esto te ayudará a ganar? Sigue soñando, escupió, con la voz cargada de veneno. ¿Sabes, Doom? Dije, dando un paso al frente, para alguien que dice ser la personificación de la fuerza, hablas muchísimo. ¿Por qué no nos saltamos los monólogos y terminamos esto? Los ojos del Dr. Doom brillaron de furia mientras cargaba otro ataque. Tonto insolente. Te aplastaré. Ya veremos, repliqué, con creciente confianza. Acabemos con esto, Spider-Man rojo. Peter asintió, con determinación reflejada en su rostro. Justo detrás de usted, capitán. ¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo? ¿Será derrotado el Dr. Doom o saldrá victorioso? Descúbrelo en el próximo capítulo y la voz de Red resonó con autoridad, disipando la tensión. Víctor, se acabó. Ríndete. Pero la resistencia de Doom era inquebrantable. No me rendiré. Mi visión de paz absoluta estaba a mi alcance, hasta que ustedes, entrometidos, la arruinaron. Di un paso al frente con tono firme. Eres Víctor Gui, ¿verdad? Pues bien, tu versión de la paz no es más que una ilusión imperfecta, Víctor. Se basa en el miedo y el control, no en la verdadera armonía. Sabes, he leído cómics del Dr. Doom en mi mundo, y su historia es bastante intensa e interesante a la vez. Perder a sus padres de esa manera sin duda lo marcó.
Y sí, su ambición por la paz absoluta suena noble al principio, pero si lo piensas bien, sus métodos son completamente erróneos. Reprimir a la gente para lograr la paz. Eso no es paz en absoluto. Es como tratar a la gente como juguetes, controlarlos para que se ajusten a tu idea de cómo deberían ser las cosas. Y por eso estoy en contra. Justo cuando estaba absorto en estos pensamientos, el Dr. Doom me interrumpió, trayéndome de vuelta al momento presente. Los ojos de Doom brillaron de ira. ¿Te atreves a cuestionar mi visión? Mi sueño es una realidad, no una ilusión. Lo llamas realidad, pero es un engaño, repliqué. Gobiernas mediante el miedo, reprimiendo los deseos de la gente para mantener el control. Pero reprimir sus deseos solo prepara el terreno para el caos futuro. La confianza de Doom flaqueó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué importa? Los deseos humanos conducen al caos, a la guerra y al crimen. Mi gobierno garantiza el orden. Negué con la cabeza. Tienes razón en parte, pero también te equivocas. Reprimir los deseos no los elimina. Solo pospone la inevitable explosión de emociones reprimidas. Y cuando llegue esa explosión, será mucho más destructiva. Continué diciendo, la verdadera paz no se logra mediante el miedo y la opresión. Proviene de la comprensión, la compasión y la libertad. Has elegido el camino de la tiranía, Víctor, y eso solo te llevará a más sufrimiento. La actitud de Doom se suavizó, un destello de duda delató su fachada de seguridad. ¿Y qué propones tú, Spider-Man? ¿Anarquía? ¿Caos? Miré fijamente a los ojos de Doom, con palabras claras y firmes. Propongo la liberación. Liberación de las cadenas del miedo y la opresión. Porque la verdadera paz solo se puede alcanzar cuando la humanidad sea libre de perseguir sus aspiraciones y, ya sabes, afrontar los desafíos de la vida sin verse agobiada por las reglas de otros. Los ojos del Dr. Doom se entrecerraron al escuchar mis palabras, su expresión una mezcla de desafío y frustración. ¿Te atreves a darme lecciones sobre la verdadera paz, Spider-Man? Tú, que te escondes tras una máscara y te haces el héroe mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Sostuve su mirada, firme. Puede que lleve una máscara, pero veo la verdad, Víctor. Y tu supuesta paz no es más que una fachada, un velo tenue que oculta la tiranía y la opresión que pretendes imponer al mundo. Doom apretó los puños a los costados, su ira era palpable. ¿Qué sabes tú, Déjame decirte algo, Spider-Man. El Dr. Doom me miró fijamente a los ojos y dijo, no sabes nada de mi visión para este mundo. Estás cegado por tu propia autosuficiencia, incapaz de comprender los sacrificios necesarios para que reine el verdadero orden. Reed Richards dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. Víctor, esto está mal, tienes que entrar en razón. Tus métodos solo traerán más sufrimiento, no paz. La mirada de Doom se posó en Reed, y un destello de duda cruzó su rostro. Reed, fuiste mi amigo. Tú, más que nadie, deberías comprender la necesidad de mis acciones. Reed negó con la cabeza, con expresión de dolor. Comprendo tus intenciones, Víctor, de verdad que sí. Pero lo que no entiendes es que la verdadera paz no se puede imponer a los demás. Debe alcanzarse mediante la comprensión, la compasión y el respeto mutuo. Basta. Con un rugido repentino, zanjó nuestro debate, su voz resonando en el campo de batalla. No me dejaré influenciar por tus palabras vacías. Mi visión para este mundo se hará realidad, con o sin tu aprobación. Entonces, de repente, el Dr. Doom dijo. Es hora de acabar con esto, mientras se cargaba de intenso calor y electricidad. Mientras el Dr. Doom se llenaba de un calor abrasador y una electricidad crepitante, el aire a nuestro alrededor se cargaba de peligro. En ese instante, comprendí la gravedad de la situación. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, con la amenaza de un desastre inminente, dejando claro que estábamos al borde de algo catastrófico. ¿Qué está pasando? Exclamé, con la voz teñida de urgencia. Entonces, como una señal de advertencia, el sistema Spider-Man resonó en mi mente.
Anfitrión, parece que pretende desatar todo el poder del sol orbital, poniendo en riesgo la destrucción de la ciudad de Nueva York. Se me encogió el corazón al enterarme. ¿Él también moriría? Pregunté, con la voz temblorosa por la preocupación. El sistema Spider-Man respondió solemnemente. Bueno, anfitrión, aprovechar todo el poder del sol orbital lo llevaría, sin duda, al borde de la muerte. Mierda, mierda, mierda. El peso del desastre inminente me oprimía, amenazando con destrozar mi determinación. Antes de que pudiera ordenar mis ideas, Peter intervino con voz llena de urgencia. Capitán, ¿qué está pasando? Me giré para mirarlo a él y a los Cuatro Fantásticos, y una sombría determinación se apoderó de mí. Tenemos que detener esto, declaré con voz firme. El poder del sol orbital, lo está cargando. Si no podemos detenerlo... Los Cuatro Fantásticos y Peter intercambiaron miradas de preocupación mientras escuchaban mis palabras. La expresión de Reed se ensombreció al darse cuenta de la situación. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Destruirá la ciudad de Nueva York. Exclamé, dándome cuenta de la gravedad de la situación. Johnny Storm maldijo entre dientes. Mierda, entonces son malas noticias. Susan Storm se volvió hacia Reed, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Cariño, ¿qué debemos hacer? La mente de Reed iba a 1000 por hora, buscando una solución en medio del caos. Joder, déjame pensar, mierda. El tono resignado de Ben Grimm rompió la tensión. Se acabó. La desesperación me oprimía el pecho mientras me volvía al sistema una vez más, mi voz una súplica de salvación. Sistema, ¿hay algún objeto que pueda detener el sol orbital? Tengo 35 millones de puntos en la tienda. El sistema me informó. Señor, existe una opción, pero puede que no sea suficiente. El poder del sol orbital es abrumador y la solución necesaria supera sus recursos actuales. Sin embargo, existe una opción más asequible llamada energía de absorción. Cuesta 10 millones de puntos, pero tenga cuidado. Si absorbe demasiado sol orbital, morirá. En un momento de desesperación, comprendí la gravedad de la situación. Aunque mi vida corría peligro, mi principal preocupación era la seguridad de los demás. Si bien la idea de mi propia muerte era aterradora, lo que realmente me angustiaba era dejar a mi familia sumida en el dolor. Pero sin otras opciones, tuve que tomar la difícil decisión, dispuesto a sacrificar mi vida si eso significaba proteger a otros. No tengo otra opción, le dije al sistema, con voz firme a pesar del miedo que me invadía. Dame ese objeto ahora mismo. El sistema dijo OCOST iniciando DIN. Nombre. Dispositivo de absorción de energía. Descripción. Un guantelete de mano capaz de absorber energía de rayos, fuego, etc. Puede almacenar esta energía y liberarla en potentes ráfagas. Sin embargo, absorber demasiada puede ser mortal. Precio. 10 millones de puntos de la tienda. De repente, apareció un guantelete en mi mano derecha mientras el sistema activaba el dispositivo de absorción de energía. Miré a Peter y le dije, quédate aquí, Rojo. Yo me encargo. Peter protestó. Espere, capitán, ¿qué va a hacer? Impulsado por la determinación, ignoré las protestas de Peter y me lancé hacia el Dr. Doom. El aire crepitaba con un calor y una electricidad intensos, envolviendo al villano en un aura amenazante. Mientras me acercaba, el dispositivo de absorción de energía en mi mano vibró con fuerza, listo para cumplir su función. Los ojos del Dr. Doom se entrecerraron al sentir mi presencia, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Sentí el calor abrasador que emanaba de él mientras extendía mi mano hacia el torbellino de energía. Respiré hondo y activé el mecanismo de absorción, preparándome para la embestida de poder. En el instante en que mi mano tocó la energía, una oleada de agonía me recorrió. Sentí como si todo mi ser se quemara desde adentro hacia afuera. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta, pero apreté la mandíbula, negándome a ceder. El dolor era como nada que hubiera sentido jamás. Sentía como si cada parte de mi cuerpo se estuviera aplastando y quemando al mismo tiempo. Pero incluso en esa agonía, sabía que tenía que seguir adelante.
No había otra opción. La seguridad de la ciudad dependía de ello. Entonces, la expresión del Dr. Doom cambió de diversión a sorpresa al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sus intentos por aumentar la intensidad del poder del Sol en órbita solo avivaron mi determinación. Con cada instante que pasaba, absorbía más y más energía, llevándome al límite de mi resistencia. Pero incluso mientras luchaba contra el dolor abrumador, las dudas se apoderaron de mi mente. ¿Era lo suficientemente fuerte para resistir esto? ¿Podría absorber realmente todo el poder del Dr. Doom sin sucumbir a su fuerza destructiva? Mientras tanto, Susan Storm activó su campo de fuerza, protegiendo a los Cuatro Fantásticos y Spider-Man rojo del intenso calor y la electricidad que emanaban del Sol en órbita del Dr. Doom. Mientras se concentraba, Susan sintió la absorción de energía. Se giró hacia los demás y dijo: Spider-Man está absorbiendo la órbita del Sol. Puedo sentirlo en mis campos de fuerza. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, completamente conmocionado, y su corazón latía con fuerza, presa del terror. ¿Qué va a pasar, señora? ¿Qué va a pasar? Suplicó con urgencia, con la voz temblorosa por el miedo. La expresión de Susan se ensombreció, una solemne gravedad pesaba sobre sus facciones. Morirá, afirmó con pesada firmeza, su voz teñida de tristeza por el inminente destino del legendario Spider-Man. El pánico de Peter se apoderó de él como una ola gigante, sumiéndolo en una profunda sensación de impotencia. No, no, no. Gritó, cada palabra cargada de desesperación. Empujó frenéticamente el campo de fuerza de Susan, con la voz quebrada por la emoción. Déjenme salir de aquí. Su miedo era palpable, llenando el ambiente de tensión. Lo único que deseaba era intervenir, rescatar a su mentor del peligro que corría. Red rodeó con firmeza el torso de Peter con el brazo, con voz urgente. Chico, es demasiado peligroso, dijo, sin dar lugar a réplica. Aléjate. Sus palabras fueron claras y directas, una orden firme nacida de la preocupación por la seguridad de Peter. Conocía la gravedad de la situación y estaba decidido a mantener a Peter a salvo, incluso si eso significaba sujetarlo físicamente contra su voluntad. Mientras tanto, del lado de Michael Wilson, mientras absorbía el poder abrumador, oleadas de agonía abrasadora me invadieron, amenazando con consumir mis sentidos. ¡Ar! Grité con angustia, apretando los dientes contra el dolor insoportable. ¿Así es como termina? Pereceré aquí, dejando tras de mí solo dolor y tristeza para mis seres queridos. Mary, Mark, Chris, Loe, Emily, Peter, la idea de su angustia ante mi muerte alimentó una feroz determinación en mi interior. No, no puedo morir. No debo. Pero mientras la oscuridad de la muerte inminente se cernía sobre mí, una intervención repentina alteró mi funesto destino. Alguien apareció detrás de mí, me apartó rápidamente del peligro y me arrebató el guantelete que sostenía. Atónita y desorientada, lo vi y, sorpresa. Era Electro, quien ocupó mi lugar. ¿Por qué arriesgaría su vida por mí? ¿Y qué pensaba hacer con el guantelete? La voz de Maxwell resonó en medio del caos, su determinación inquebrantable a pesar del peligro inminente. No puedes morir, héroe. Exclamó, con la mirada fija en el torbellino de energía que tenía delante. Con una mirada resuelta, se volvió hacia la fuente de poder, dispuesto a asumir la responsabilidad de mi lugar. En ese momento de tensión, la voz enfurecida del Dr. Doom resonó en medio del caos. Traidor. Nos has traicionado. La respuesta de Maxwell fue tranquila pero firme. No he traicionado a nadie, solo sepan que nunca fui uno de ustedes, declaró, con una voz que atravesó la tensión como una cuchilla. Con una determinación inquebrantable, Maxwell comenzó a absorber la abrumadora energía del Sol en órbita, cada oleada de poder le provocaba un dolor insoportable. ¡Ar! Apretó los dientes, su cuerpo temblando por la fuerza de la energía que lo recorría. Observé impotente desde la distancia, con el corazón oprimido por la sensación de una pérdida inminente. No, no, no. Exclamé, e intenté acercarme, alcanzar a Maxwell, pero el dolor de absorber demasiada energía me paralizó, incapaz de hacer nada más que presenciar la tragedia que se desarrollaba ante mí.
pero la mirada de Maxwell se encontró con la mía, y una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Dile a Sir Chris que lo siento, y que lo quiero como a un padre, murmuró, con un tono agridulce de despedida. Sentí un nudo en el estómago, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras intentaba comprender el sacrificio que Maxwell estaba haciendo. No. Grité, mi voz resonando con el peso de mi desesperación. Tras absorber Maxwell toda la energía, todo a nuestro alrededor pareció congelarse. El brillo de la energía era cegador, envolviendo a Maxwell y al Dr. Doom en un resplandor radiante. Parecía que el tiempo se había detenido, y la atmósfera crepitaba con una fuerza sobrenatural. El suelo bajo nuestros pies temblaba con la inmensa potencia de la energía, creando un torbellino caótico de luz y sonido que nos envolvía a todos. Tras la gran explosión, todo era un caos. El aire se sentía tembloroso, como si vibrara, y el suelo también parecía moverse. Tuvimos que taparnos los ojos porque la luz era muy brillante. Entonces, poco a poco, las cosas empezaron a calmarse. El temblor cesó y el ruido se desvaneció. Se hizo un silencio absoluto. Cuando el polvo se disipó, bajamos los brazos con cautela, con el corazón latiéndonos con fuerza en el pecho. En medio del caos, vi a lo lejos a Maxwell Dillon arrodillado en el suelo. Parecía completamente quemado, como si lo hubieran asado en un horno. Entonces me di cuenta de repente. Estaba muerto. Había absorbido demasiada energía y eso le costó la vida. Hoy Electro no. Maxwell Dillon murió. Final del capítulo.